¿Estamos cerca del fin del mundo? Esta es una pregunta que puede sonar alarmante. Sin embargo, ¿qué pasaría si así fuera? ¿Produciría esto algún cambio en tu vida o en la mía? En nuestro estudio de hoy veremos cómo la profecía bíblica predice de manera exacta eventos claves en la historia humana, con el propósito de ayudarnos a creer en lo que dice la palabra de Dios sobre el fin del mundo y a aceptar el rescate que Dios ha preparado. Hoy colocaremos las bases para saber con toda seguridad en qué momento de la historia profética nos encontramos y poder conocer así el mensaje de Dios para esta generación. El enemigo solo quiere engañar y hacer perder a la mayor cantidad de personas en este mundo. Por eso hoy, al final de este video, descubriremos cuál es una de las estrategias que él usará y está usando en este tiempo en que vivimos. Si quieres saber estas cosas y otras más, te invito para que veas completamente este estudio titulado ¿Estamos cerca del fin del mundo? El mensaje de Dios para su iglesia, parte 1. Quiero recordarte que estos estudios están diseñados con muchas ilustraciones y ejemplos para que todos podamos entender el valioso libro de Apocalipsis, hasta los niños. Así que te invito y te animo a que veas todo el video. Si te gusta, dale like y compártelo con las personas que son importantes para ti. Bienvenidos a esta fascinante aventura. El sacerdote ahí en el cielo, aleluya, aleluya, nuestro abogado ante el Padre eterno, en el templo hecho por Dios, por Dios. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, que decía: Yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Apocalipsis 1, 10 y 11. Bienvenidos a un video más de esta serie titulada Jesús en el Santuario Celestial, el ministerio de Cristo revelado en el libro de Apocalipsis. Hoy vamos a comenzar a estudiar los capítulos 2 y 3 de Apocalipsis, una sección conocida comúnmente como los mensajes de las 7 iglesias. Y en estos momentos quiero hacerte una sugerencia muy especial e inusual. Para que puedas sacar el mayor provecho a este estudio, te invito a que en estos momentos pongas en pausa este video, tomes tu Biblia y la abras en los capítulos de Apocalipsis 2 y 3 y la leas. De esta manera será más fácil seguir el estudio que vamos a hacer. Así que esta es solo una sugerencia. Cuando termines, regresa al video. Para continuar con el estudio de la palabra de Dios es necesario que elevemos una oración. Te invito a orar. Oremos.
Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por la vida que nos concedes y por tus bendiciones. Ahora que nos disponemos a estudiar tu santa palabra, te suplicamos que tu Espíritu Santo nos ilumine y que nos permitas comprender, pero especialmente que nos permitas aceptar tu voluntad y tu dirección. Gracias porque nos amas. Todo lo pedimos en el nombre de Jesús nuestro Salvador. Amén, Señor. Aunque los mensajes a las 7 iglesias originalmente fueron dirigidos a iglesias que existían en el tiempo de Juan y que tenían los nombres de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea, existen algunos indicios de que proféticamente estaban destinados para la iglesia de Dios en diferentes periodos de la historia de nuestro mundo. El día de hoy solo te compartiré brevemente 2 de esos indicios. El primero es que es fácil ver que Apocalipsis proyecta la historia desde el tiempo de Juan hacia el futuro, como puede apreciarse en esta gráfica. Apocalipsis comienza con el mensaje a las iglesias del tiempo de Juan, alrededor del año 96 después de Cristo, y termina narrando eventos que ocurrirán en el futuro, cuando Juan ve un cielo nuevo y una tierra nueva, como está escrito en Apocalipsis 21:1. Por supuesto, esto es algo que no ha ocurrido todavía. ¿Me van siguiendo? Pueden detallar unos segundos la gráfica para que notemos lo que estoy diciendo. El segundo indicio es que Apocalipsis es un libro profético. Esto es más que obvio por la gran cantidad de símbolos que aparecen en el libro, ¿verdad? Seguro que ustedes ya se han dado cuenta. Pues bien, siendo que Apocalipsis es un libro profético, el hecho de que esta sección de las 7 iglesias esté dirigida solo a 7 iglesias, a pesar de que había muchas más iglesias en el tiempo de Juan, sumado a que en el libro se usan otras series de 7, por ejemplo, 7 sellos, 7 trompetas, 7 plagas, 7 espíritus de Dios, 7 lámparas de fuego, 7 cuernos, 7 ojos, un dragón con 7 cabezas, 7 montes, etc. Esto nos sugiere que todas estas series de 7, incluidas las 7 iglesias también, son símbolos proféticos. Y como símbolo profético, el número 7 significa algo completo. ¿Están conmigo? Lo que esto significa es que los mensajes a las iglesias se extienden hasta el fin del tiempo a través de 7 diferentes periodos de la historia, comenzando desde que Jesús establece la iglesia hasta que Él regrese por ella. Debo aclarar que estos 7 periodos no eran iguales como se ven aquí en la gráfica. En estos momentos solo quiero ilustrar la idea de que eran 7 segmentos de tiempo. Posteriormente detallaremos mejor cuánto duraría cada uno de ellos. Ahora quiero que leamos Apocalipsis capítulo 1 versículos 1 y 3, porque hay algo que quiero destacar ahí. Dice la palabra de Dios: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Apocalipsis 1:1. Y el versículo 3 dice: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. ¿Cómo es esto que las cosas que deben suceder pronto y el tiempo está cerca,
Si han pasado casi 2000 años desde que Juan lo escribió y todavía estamos esperando que algo ocurra. ¿Qué quiere decir esto? Si aceptamos que los mensajes a las 7 iglesias están dirigidos a la iglesia de Dios en 7 diferentes etapas de la historia, lo que estas declaraciones nos señalan es que Dios tiene una verdad especial para su iglesia en cada generación. Para cada uno de los 7 periodos de la iglesia hay cosas que deben suceder pronto y hay un tiempo que está cerca. Por ejemplo, ¿cuáles eran algunas de las cosas que debían suceder pronto para la primera iglesia? La iglesia de los tiempos de los apóstoles, la iglesia que inicialmente estableció Jesús. Pues que Jesús de Nazaret, el hijo de José y de María, era el Mesías prometido. Que el que había sido crucificado era el Salvador del mundo, que había resucitado y entrado al santuario celestial para ministrar como sumo sacerdote, entre otras cosas. Así que esta iglesia, este primer periodo, tenía un mensaje particular. Vamos a leer cómo lo expresa la carta a los Gálatas, el capítulo 4, los versículos 4 y 5. Dicen: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. ¿Se dan cuenta ustedes? Dice, cuando vino el cumplimiento del tiempo. ¿De qué tiempo? ¿De cuál tiempo? Del tiempo que estaba profetizado. Había un mensaje específico para la iglesia del primer periodo de la cristiandad. Había algo que debía suceder pronto en ese tiempo. Y ese mensaje estaba relacionado o basado en Jesús y en la obra que Él haría para redimir al mundo, y en ninguna otra cosa. De manera similar, el mensaje a las iglesias también está basado en Jesús y en la obra que Él hace para salvar este mundo y para quitar el pecado. Necesariamente surge aquí una pregunta muy importante que debería interesarnos a ti y a mí como creyentes. Y esa pregunta es: ¿cuál es el mensaje especial de Dios para su iglesia en este tiempo? ¿Lo sabes tú? ¿Lo tienes claro? En un tiempo donde abundan los mensajes, vivimos en la era de la comunicación. A través de WhatsApp, cada día recibimos muchos mensajes sobre muchos temas, sobre muchas teorías. Pero la pregunta es, ¿cuál es el mensaje de Dios para su pueblo en este tiempo? El asunto aquí es que para poder responder a esta pregunta, para poder saber cuál es el mensaje de Dios para su iglesia en este tiempo, primero necesitamos saber en cuál de los 7 periodos de la iglesia nos encontramos. ¿Me hago entender? Porque dependiendo de la iglesia en la que nos encontremos, en la primera, en la segunda, en la tercera o la séptima, podremos saber entonces cuál es el mensaje específico de Dios para nosotros y cuáles son esos eventos que deben suceder pronto. Voy a colocar un ejemplo. Si como iglesia de Dios estamos en el 5º periodo profético, evidentemente Dios tendría un mensaje para nosotros. ¿Qué sería el mensaje dirigido a la iglesia de Sardis, la 5ª iglesia? Si esto es así, si estuviésemos en la iglesia de Sardis, la 5ª iglesia, podríamos respirar un poco tranquilos diciendo, por lo menos no estamos tan cerca del fin del mundo. Pero, por otra parte,
Si como iglesia de Dios nos encontramos en el periodo de la séptima iglesia, la iglesia de la Odisea, entonces, alerta, estamos muy cerca del fin del mundo, como lo muestra lo que la gráfica histórica que Apocalipsis nos está mostrando. ¿Se dan cuenta? Con esta idea en mente, vamos a pasar a ver ahora cómo podemos saber en cuál de estos 7 periodos proféticos nos encontramos. Antes de continuar, quiero invitarte a que comentes este video en la parte de abajo, en los comentarios. Escribe tu opinión sobre el tema. Si te parece claro, manda una manito o escribe amén en los comentarios. Puedes hacer preguntas, aportes, expresa tus inquietudes, lo que tú quieras. Si tienes alguna pregunta sobre el libro de Apocalipsis, sea de este tema o de otro tema, colócalo en los comentarios, por favor. Mi equipo de asesores especializados tomará nota y procuraremos responderla en video futuro lo más pronto posible. Anímate a escribir y a comentar. Y si no te has suscrito todavía al canal, suscríbete y haz clic en la campanita. Muy bien. De regreso a nuestro estudio, para poder saber en cuál de estos 7 periodos de la historia profética nos encontramos como iglesia de Dios, necesitamos introducir en este punto una de las profecías de tiempo más fascinantes de toda la Escritura, la profecía de Daniel capítulo 2. ¿Están preparados? ¿O estás preparado? Para los que no lo saben, en el libro del profeta Daniel encontramos las más completas profecías de tiempo, pero con una particularidad. Están explicadas de una forma tan sencilla y tan gráfica que hasta un niño puede entenderlas. Esto es una gran bendición, ¿no les parece? Gracias a Dios por eso. Así que tú podrás entenderlas también de forma muy sencilla. Estas profecías abarcan desde el tiempo del profeta Daniel, alrededor del año 605 a.C., hasta la segunda venida de Jesús. Sin más detalles, vamos a pasar ahora a este apasionante segmento. Comenzaremos leyendo el capítulo 2 de Daniel, los versículos 1 y 2. Dice la palabra de Dios: En el segundo año del reinado de Nabucodonosor, tuvo Nabucodonosor sueños y se perturbó su espíritu y se le fue el sueño. Debo aclarar que en esta ocasión no voy a entrar en muchos detalles de la lectura, porque lo que quiero es que tengamos una visión general. ¿Okay? El versículo 1 nos dice que Nabucodonosor, que era el rey del reino de Babilonia, tuvo un sueño que le perturbó, pero que después no podía recordar. Él sabía que era un sueño que le había llamado la atención, pero no podía acordarse de qué era. ¿Les ha pasado a ustedes alguna vez algo así? Que ustedes dicen: anoche tuve un sueño que me llamó la atención, soñé algo, fue un sueño raro, pero no puedo recordarlo. ¿Le ha pasado? A mí me ha pasado. Bueno, es algo así, más o menos como lo que le ocurrió a Nabucodonosor. El versículo 2 nos dice: hizo llamar el rey a magos, astrólogos, encantadores y caldeos para que le explicasen sus sueños. Vinieron pues y se presentaron delante del rey. El rey mandó llamar a estos personajes que eran parte de su equipo de consejería para que le dijeran qué había soñado, imaginen ustedes. Pero también el rey quería que le dijeran la interpretación de ese sueño, qué significaba. Pero en vista de que estos personajes no pudieron decirle al rey el sueño y mucho menos la interpretación, el rey los mandó matar. Esto pueden leerlo en los versículos 2 y 12. Sin embargo, esto no ocurrió porque más adelante, enseguida en el capítulo, aparece en la escena el profeta Daniel,
quien sí pudo decirle al rey el sueño y su interpretación. Vayamos ahora a los versículos 28 en adelante, donde encontramos a Daniel diciéndole al rey Nabucodonosor el sueño que había tenido y también su interpretación. Le dice Daniel al rey: pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios y le ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. He aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. Aquí quiero destacar un punto importante, porque Daniel le dice al rey que el sueño que Dios le había dado tenía que ver con lo que iba a pasar en los postreros días, o sea, en los últimos días de la historia. Este sueño del rey entonces tenía que ver con el futuro, con los últimos días de este mundo. Continuemos leyendo. Dice: estando tú, oh rey, en tu cama, te vinieron pensamientos por saber lo que había de ser en lo porvenir. Y el que revela los misterios te mostró lo que ha de ser. Tú, oh rey, veías, y he aquí una gran imagen. Esta imagen, que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti, y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino, sus pechos y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido, y los desmenuzó. En este punto, cuando Daniel le había dicho al rey exactamente lo que había soñado, podemos imaginar que el rey estaba muy impresionado. Pensemos por un momento. Aquí estaba delante de él un hombre que le estaba diciendo exactamente lo que había soñado. ¿Quién puede hacer eso? Sin embargo, Daniel le había dicho que no era él, que Dios era el que le había revelado el sueño. De seguro, cuando Daniel comenzó su narración, el rey empezó poco a poco a recordar los detalles del sueño. En su sueño, Nabucodonosor había visto una gran imagen o estatua, la cual estaba dividida en varias partes y con diferentes materiales, como pudimos leer. La cabeza era de oro fino, el pecho y los brazos eran de plata, el vientre y los muslos de bronce, las piernas de hierro y los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Realmente, si ustedes se fijan, no es una imagen tan compleja. Solo tiene 4 partes y 5 materiales. Ahora, podemos suponer que solo quedaba una pregunta en la mente del rey después de haber escuchado la descripción tan detallada del sueño. ¿Cuál creen ustedes que era esa pregunta? Exacto, la pregunta de la que el rey esperaba ansiosamente una respuesta es: ¿qué significa el sueño? Dime, Daniel, pronto, ¿qué es lo que significa? Ya el rey había visto que el sueño que Daniel le había dicho era exacto, ahora quería saber el significado. Y podemos decir con seguridad que el rey estaba pensando, si esta persona fue capaz en nombre de Dios de decirme exactamente el sueño, seguro la interpretación va a ser también correcta. Así que ahora de eso se va a ocupar Daniel entre los versículos 36 al 45, los cuales leeremos a continuación. Dice la palabra de Dios: este es el sueño, también la interpretación de él diremos en presencia del rey. Tú, oh rey, eres rey de reyes.
porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Y donde quiera que habitan hijos de hombres, bestias del campo y aves de los cielos, Él los ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. En estos momentos aparece la interpretación del primer símbolo de la estatua, la cabeza de oro. Daniel le dice con claridad al rey que la cabeza de oro de la estatua era un símbolo de él, o más bien del reino de Babilonia, como lo sugiere el resto de la interpretación que veremos. Leamos ahora de los versículos 39 al 41 para que advirtamos qué significa cada una de las partes de la estatua, cómo el mismo profeta o la misma Biblia interpreta los símbolos. Dice así la palabra del Señor. Y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo. El profeta Daniel dice que después de Babilonia se levantaría otro reino, pero inferior, así como la plata es inferior al oro. Así que nos damos cuenta que la simbología, el símbolo, tiene relación con el significado. Así como la plata es inferior al oro, así también el siguiente reino sería inferior al de Babilonia. Sigamos leyendo y dice, y luego un tercer reino de bronce, el cual dominaría sobre toda la tierra. Un tercer reino vendría después, simbolizado por el vientre y los muslos de bronce. Continuemos leyendo. Y dice, y el cuarto reino será fuerte como el hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. En este punto de la interpretación, el profeta, además de dejar claro que las piernas de hierro simbolizan un cuarto reino, hace algo que no ha hecho hasta ahora, y es caracterizar este cuarto reino, o sea, dar algunas características de este reino, porque dice que desmenuzará y quebrantará todo. Este es un detalle muy importante al cual regresaremos más tarde. Leamos ahora la parte que nos falta. Dice el versículo 41. Y lo que viste de los pies y los dedos en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido, mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste el hierro mezclado con el barro cocido. Por medio de la ilustración que está en nuestra pantalla, podemos darnos cuenta, sin mucho esfuerzo, que la interpretación que Daniel hace del sueño profético es que cada una de las partes de esa gran estatua representaba un reino con poder o dominio mundial. Y esto lo sabemos porque Babilonia era un imperio de dominio mundial que dominaba en el mundo de esa época. Nos dice además que esos reinos serían sucesivos, es decir, que dominarían uno después del otro, o sea, no van a gobernar al mismo tiempo, sino uno después del otro, serían sucesivos en la historia, comenzando con Babilonia, con Nabucodonosor como rey. Ahora, solo nos falta leer la interpretación de cuándo terminarían los reinos mencionados. Y la respuesta la encontramos en los versículos 44 y 45. Daniel 2, 44 y 45 dice así. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. De la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro, el gran Dios ha mostrado al rey
lo que ha de acontecer en lo porvenir. Y escuchen por favor esto. Dice, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Cuando la Biblia dice aquí que el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido en los días de estos reyes, está interpretando la parte del sueño, esta es la interpretación, está interpretando la parte del sueño cuando una gran piedra golpea la imagen justo en sus pies, como lo leímos en el versículo 34, para los que quieran repasar. Lo que esto está afirmando es que en los días del reino representado por los pies de hierro y de barro, Dios establecerá su reino eterno. No antes, no después, sino justamente en los días de ese reino. Quiero hacer claridad en un punto aquí antes de continuar. Cuando la profecía dice que en los días de estos reyes el Dios del cielo levantará un reino, no se está refiriendo a un reino espiritualista o idealista. Es decir, no está hablando de una nueva era espiritual o de un mejoramiento moral o espiritual de esta humanidad. No. Está hablando de un reino literal. El reino de Dios, el reino eterno, es un reino literal, el reino de gloria. Y esto podemos saberlo de manera muy sencilla, porque en la representación gráfica que Dios utiliza es absolutamente contundente. La piedra destruye completamente la estatua. Dice la Escritura que las partes de la estatua destruida se la lleva el viento y no queda nada. El reino de Dios no coexiste con reinos humanos, el reino de gloria de Dios. Ahora sí, miremos a la pantalla para concretar algunas ideas. Lo que hemos visto hasta ahora en esta profecía es que Dios nos está mostrando un bosquejo simple pero completo de toda la historia del mundo de manera anticipada, comenzando con Babilonia, año 605 a.C., vendrían en la historia de manera sucesiva 3 grandes reinos, y después de esto, la historia de este mundo, tal como la conocemos, terminaría, pero comenzaría el reino eterno de Dios. ¿Hasta aquí está claro para ustedes? Si tienes alguna duda respecto a lo que hemos dicho, no dudes en escribir en los comentarios o a través de los otros medios que tenemos disponibles. Ahora bien, ya sabemos que el primer reino de esta profecía de tiempo es Babilonia, porque el mismo profeta Daniel le dijo al rey la interpretación. El desafío que tenemos por delante de nosotros es saber cuáles son esos otros 3 reinos que siguen en la profecía. Para resolver esta incógnita, vamos primero a identificar un principio para interpretar las profecías de la Biblia que surge directamente de Daniel capítulo 2. Y este principio dice que la profecía bíblica es el desarrollo anticipado de la historia. Repito, el principio. La profecía bíblica es el desarrollo anticipado de la historia. ¿Se han dado cuenta ustedes de eso? Necesito hacer otra aclaración en este punto. Un principio bíblico o un principio de interpretación bíblica no lo es solo porque yo lo digo. Yo digo es un principio y ya es un principio, no. O porque otra persona lo diga, no importa si la persona es muy estudiada o muy reconocida. Porque el principio debe salir de la propia Biblia. Ustedes tienen que verlo y entenderlo por ustedes mismos, como está pasando en este caso, como lo estamos observando. Por ejemplo, la profecía que estamos estudiando nos está mostrando anticipadamente la historia. ¿Se dan cuenta? Esta profecía nos dice que iban a venir otro reino. Nos está mostrando la historia anticipadamente. Así que la profecía, así como la profecía es el desarrollo de la historia,
Entonces, de manera equivalente, la historia es el cumplimiento de la profecía o de la profecía bíblica. No es algo tan difícil. Voy a repetirlo. La profecía bíblica es dada en el pasado y anticipa la historia. De forma equivalente, la historia es el desarrollo de esa profecía. Así que hay una relación estrecha entre estos dos elementos, la profecía y la historia. Algunas personas llaman a este principio historicismo. Para aplicar este principio en nuestro estudio y saber cuáles son los reinos representados en la profecía, en la estatua después de Babilonia, ¿qué debemos hacer? Siguiendo este principio, solo debemos buscar en la historia cuáles fueron los reinos que vinieron después de Babilonia, cuáles fueron las potencias que dominaron el mundo después de Babilonia. Es algo más o menos sencillo, ¿no les parece? Sobre todo hoy en día que tenemos acceso al Internet, a Google y a otros buscadores, Wikipedia, y podemos consultar. También hay acceso a otras fuentes de información histórica. Sin embargo, en casos como estos, cuando consultamos sobre historia, lo más recomendable es que investiguemos en fuentes históricas especializadas, como enciclopedias reconocidas de historia. Ustedes saben también que hoy en día hay mucha información en Internet que no es verdadera. Por esa razón hay que ir a fuentes confiables cuando queremos estudiar datos bíblicos. ¿Ok? Con esto en mente, apliquemos este principio a nuestra gráfica. Vamos a ver. La historia nos dice que Babilonia, que estaba simbolizada por la cabeza de oro, reinó desde el año 605 a.C. hasta el año 539 a.C. Vale la pena decir brevemente que es posible que entre historiadores o fuentes históricas haya diferencias mínimas entre estas fechas exactas. Sin embargo, como ya lo dije, son diferencias pequeñas. Generalmente los historiadores en general están de acuerdo en esta secuencia de reinos. Continuando, lo que la misma historia nos confirma es que el reino que siguió a Babilonia en el dominio mundial fue el imperio que la conquistó, el imperio medo-persa, que fue un gobierno conjunto de dos naciones, Media y Persia, que dominaron el mundo desde el año 539 a.C. hasta el año 331 a.C. Posteriormente, el reino que derrotó a Medo-Persia y la reemplazó como potencia en el panorama mundial de la época fue el imperio de Grecia, con Alejandro Magno a la cabeza. Los griegos controlaron el mundo de ese entonces desde el año 331 a.C. hasta el año 168 a.C. El cuarto reino, simbolizado por las piernas de hierro, corresponde con el Imperio Romano o Roma, quien reinó sobre el mundo desde el año 168 a.C. hasta el año 476 después de Cristo. Este imperio o este reino de Roma es uno de los imperios más fáciles de ubicar para nosotros en la historia, porque de alguna forma es, digamos que contemporáneo. ¿Por qué? Porque era el reino que dominaba en el mundo en los tiempos de Jesús. Y nosotros estamos muy familiarizados con esas historias, ¿verdad? Vemos en las películas, las narraciones sobre Jesús, sobre los cristianos, acerca de este imperio, el imperio romano. Sabemos que fueron los romanos los que crucificaron a Jesús. Así que este imperio dominó el mundo hasta el año 476, como lo muestra en la gráfica. Según la profecía, después del imperio romano vendría un reino dividido que dominaría o reinaría en el mundo
hasta el establecimiento del reino de Dios. O sea, según la profecía, ese reino dividido de los pies y de hierro y de barro sería el último reino. Y en ese tiempo de ese reino, Dios establecería su reino eterno. En este punto quiero decir algo con mucha claridad y te invito para que reflexionemos en ello. Escucha bien. Si lo que la Biblia profetizó en Daniel capítulo 2 no se ha cumplido, es decir, si vamos a la historia y nos damos cuenta que lo que dice esta profecía no se ha cumplido en la historia, tal y cual como estaba escrito, yo mismo digo que la Biblia no es más digna de confianza que cualquier novela barata que uno encuentre por ahí. Pero, si esta profecía se ha cumplido en la historia exactamente como está escrita, y ustedes pueden verificar que así ha pasado, mis queridos amigos, quiero decirles que no tiene ningún sentido que nosotros neguemos o resistamos el poder de la palabra de Dios. ¿Cómo es posible que la Biblia haya anticipado alrededor de 26 siglos de historia de manera inequívoca? Esto es algo sobrenatural. ¿Puede alguien negar que esta es la santa palabra de Dios? La Biblia es digna de toda nuestra confianza. No se trata de una profecía que diga que el otro año va a caer la economía, que el otro año va a salir, o tal fecha va a salir tal número de lotería. No, está diciendo, está relatando la historia de 26 siglos de este mundo. Así que, si eso se ha cumplido, creo que es una muestra muy clara del poder de Dios y de la confiabilidad de la palabra de Dios. A pesar de esto, de lo que estoy diciendo, como el enemigo siempre trata de echar tierra en los ojos de los hijos de Dios y del mundo para confundirnos, para mantenernos a oscuras y para que rechacemos la palabra de Dios, algunas personas dicen que el libro de Daniel fue escrito después de que ocurrieron los eventos que se escriben allí y que por eso fue que él acertó en sus predicciones. Aunque hay varias formas de demostrar que estas afirmaciones no son sostenibles, yo te voy a decir solo una, que es suficiente para descartar cualquier ataque a la legitimidad de estas profecías. Escúchame con atención. El mismo Jesús en Mateo 24, 15 y en Marcos 13, 14 citó el libro de Daniel como una fuente confiable de las profecías del tiempo del fin. Es más, él utilizó el libro de Daniel para bosquejar las profecías de Mateo 24. Y más todavía, él nos mandó a leer el libro de Daniel en Mateo 24. Puedes leerlo. Así que cuando Jesús hizo esto, colocó su sello de aprobación sobre estas profecías. Y ninguna persona que diga cualquier cosa puede refutar esto. Y ahora te pregunto algo más. ¿Sabes tú para qué Dios dio estas profecías? ¿Sabes? Te lo voy a decir con dos pasajes de la Biblia, uno del Antiguo Testamento y otro del Nuevo Testamento. Prestar mucha atención porque son pasajes impactantes. Primero leeremos Isaías 48, versículos 3 al 6, y leo de la versión Biblia en lenguaje sencillo. Dice así la palabra de Dios. Sin embargo, Dios declara: yo di a conocer los hechos del pasado antes de que sucedieran, y tal como lo había anunciado, estos hechos se cumplieron. Escuchen ahora. Como yo sabía que ustedes tienen la cabeza más dura que el hierro y el bronce, les anuncié todo esto desde mucho antes. Así no podrían decir que eso lo hizo un falso Dios.
Si ustedes se fijan, sigue diciendo la Escritura, si ustedes se fijan bien, reconocerán que todo esto es cierto. ¿Se dan cuenta ustedes qué pasaje tan impactante? Dios sabe que los seres humanos, nosotros, por causa del pecado, generalmente somos tercos y rebeldes y nos resistimos a confiar plenamente en la palabra de Dios. Aceptémoslo. ¿Cuántas promesas de Dios no conocemos? Y cuando pasamos por una dificultad, fácilmente nos olvidamos de eso. ¿No es así? Por esa razón, Dios nos da evidencias que no pueden contradecirse, que no pueden negarse de su poder y de la confiabilidad de su palabra. ¿Cómo? A través del cumplimiento exacto de la profecía en la historia. ¿No es eso una muestra del poder de Dios? ¿De su poder para conocer el futuro? ¿No es eso? ¿Y no eso es una muestra de la confiabilidad de la palabra de Dios? Él lo hace para ayudarnos a creer en que Él es un Dios real y que lo que dice que ocurrirá en el futuro, así será. Jesús lo dijo en pocas palabras. Y ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda, creáis. Como ya lo he mencionado, Dios nos permite verificar el cumplimiento de la profecía en la historia para ayudarnos a creer en Él y en su palabra. Así que, de la manera en que Él nos muestra en las profecías estos reinos que sucederían a Babilonia, y esto se ha cumplido en la historia, de la misma forma se cumplirá el establecimiento de su reino eterno. Ese es el punto central en este momento. Ahora, quiero que por favor presten mucha atención a lo que voy a decir, porque es algo de suprema importancia. Generalmente, nosotros concebimos el tiempo o la historia como una línea horizontal que avanza de izquierda a derecha, ¿verdad? Concebimos el tiempo como una línea horizontal que avanza hacia adelante, digámoslo así. Realmente, esta manera de ver el tiempo parece tener sentido para nosotros, porque normalmente percibimos que el tiempo avanza, no que retrocede. En vista de esto surge una pregunta interesante. ¿Por qué sería que Dios, el creador del tiempo, decidió darnos esta revelación sobre la historia de nuestro mundo por medio de un símbolo o figura vertical, de arriba hacia abajo, en lugar de hacerlo de izquierda a derecha u horizontalmente, como una línea de tiempo? ¿No le llama a ustedes la atención eso? Él pudo haberlo hecho en un símbolo que fuera horizontal, pero no, nos dio un símbolo vertical. ¿Qué significa esto? Por otra parte, hay algo más que también es llamativo. Los metales de los que está formada la estatua que ustedes están viendo en estos momentos en la pantalla son los mismos metales utilizados en el santuario del desierto: oro, plata y bronce, excepto el hierro, que aunque no fue utilizado en el santuario del desierto, sí fue utilizado en el santuario de Jerusalén. ¿Por qué Dios incluyó estos metales que estaban relacionados con el santuario en esta revelación o en esta profecía? Para responder a estas preguntas, lo primero que haremos será combinar las dos líneas de tiempo que tenemos acá, la vertical y la horizontal, con la información histórica que ya tenemos de estos 4 reinos mundiales. En la proyección podemos ver cómo se van desplegando los 3 primeros reinos: Babilonia, Medo-Persia y Grecia, ubicados en las 2 líneas de tiempo, la vertical y la horizontal, con las fechas en las que ejercieron su dominio que ya hemos visto.
¿Se dan cuenta? Ahí están la combinación de las dos líneas de tiempo. La que es más común para nosotros, que es la horizontal, con la vertical de la revelación de la profecía. Ahora, antes de continuar, antes de proseguir, necesitamos recordar rápidamente dos detalles que ya hemos visto sobre el santuario en otros videos. Primero, todo lo que estaba en el atrio del santuario era de bronce o de madera recubierta de bronce. Ahí vemos algunas imágenes de los elementos que estaban en el atrio. Las basas de las columnas, la fuente era de bronce y también el altar del sacrificio era de bronce, que sabemos que simbolizaba el sacrificio de Jesús en la cruz, aquí en la tierra. Y segundo, todo lo que estaba en el tabernáculo, o sea, en la tienda, en el santuario, era de oro o de madera recubierta de oro. El tabernáculo mismo, el candelabro, la mesa de los panes, el altar del incienso y el arca del pacto de Dios. Todo esto que estaba en el tabernáculo tiene que ver con el ministerio de Jesús, pero en el santuario celestial. Así que lo que esto nos quiere decir es que en el santuario el bronce estaba relacionado con lo terrenal y el oro estaba relacionado con lo celestial. ¿Me están siguiendo? Por lo pronto diremos que la plata era un punto intermedio. Siguiendo estas ideas, lo que Dios está tratando de decirnos en esta profecía, al representar el tiempo de manera vertical y con los materiales del santuario en orden descendente en cuanto a su calidad y su valor, es que a medida que transcurre la historia, los poderes que dominan el mundo y la humanidad misma se irán separando y desgarrando o descendiendo de los principios del reino de los cielos. Esto es algo muy gráfico, como podemos verlo acá. A medida que transcurre la historia, es una combinación de las dos líneas de tiempo. Los poderes que dominan el mundo y la humanidad misma irían avanzando, pero descendiendo, separándose de los principios del reino de los cielos. ¿Está claro para ustedes eso? Pero aún hay más. Si el bronce simboliza lo concerniente a la tierra, como lo acabamos de ver, ¿qué significa entonces que el reino que es representado por las piernas de hierro y los pies de hierro y barro cocido esté por debajo del bronce? ¿Qué creen ustedes que eso simboliza o representa? Estoy seguro que algunos de ustedes ya tienen una idea de lo que podría ser, pero vamos a leer dos versículos que nos ayudarán a entender mejor esto. Leamos Primero de Crónicas, capítulo 22, versículos 2 y 3, dice así. Después mandó David que se reuniese a los extranjeros que había en la tierra de Israel, y señaló de entre ellos canteros que labrasen piedras para edificar la casa de Dios. Este es un pasaje que está hablando de la provisión que estaba haciendo David de los materiales para la construcción del templo que quedaría en Jerusalén, que construiría su hijo Salomón. Sigue diciendo, asimismo, preparó David mucho hierro para la clavazón de las puertas y para las junturas, y mucho bronce sin peso y madera de cedro 50. Amigos, el hierro se encontraba en el santuario o templo de Jerusalén por debajo de la tierra, como soporte o anclaje de sus grandes puertas. Esto es muy importante, muy significativo. El hierro se encontraba enterrado, hundido en la tierra. Lo que Dios nos quiere decir o enseñar aquí es que este cuarto reino
que la historia identifica inequívocamente como Roma, que dominó el mundo desde el año 168 a.C. hasta el año 476 después de Cristo, estaría dirigido desde las regiones inferiores de la tierra, lo que la Biblia llama el abismo, el mismo reino de Satanás. ¿Les parece algo fuerte lo que estoy diciendo? ¿Quieren una prueba de ello? No fueron los romanos los que crucificaron a Jesús. No fueron los romanos los que echaban vivos a los cristianos, a los leones, en los circos para divertirse. No fueron los romanos los que enclavaban a los cristianos en estacas de madera, los cubrían de brea y los pendían como antorchas. La historia documenta por lo menos 10 despiadadas persecuciones de Roma al pueblo de Dios entre los siglos I y III. Mis amigos, si esto no es una prueba del dominio satánico sobre este poder, no sé qué puede serlo realmente. Es innegable un particular odio de este reino contra el pueblo de Dios, contra la iglesia de Dios. Llegados a este punto, podríamos pensar que las cosas no pueden empeorar, no podían ser peores. ¿No les parece a ustedes? Un reino dirigido y dominado por el mismo enemigo, por Satanás. Sin embargo, la profecía contiene todavía una advertencia de más alto nivel. ¿Se acuerdan de los pies de hierro y de barro de la estatua profética? Leímos que la interpretación que el profeta Daniel hace de este símbolo es que sería un reino dividido. Eso se encuentra en Daniel 2, 41 al 44, por si alguien quiere repasarlo. Lo primero que diré, sobre este reino, es que, según la profecía, comenzaría a dominar el mundo después del Imperio Romano. Ya lo vimos en la línea de tiempo, lo estamos viendo aquí. Comenzaría a dominar el mundo después del año 476, cuando el Imperio Romano hubiese perdido su poder. Y la profecía también dice que este poder dominará el mundo hasta que Dios establezca su reino eterno. Lo que quiere decir, queridos amigos y amigas, es que nosotros, ustedes y yo, algunos tal vez sin saberlo, nos encontramos viviendo en los días de ese reino simbolizado por los pies de hierro y de barro. ¿Siguen conmigo? Esto es muy importante. Ahora quiero que presten mucha atención a lo próximo que voy a decir. Y para ello voy a hacer un acercamiento a los pies de la estatua, porque quiero que noten un detalle muy importante. Miren por favor a los pies. Miren por favor los pies con atención. ¿Pueden darse cuenta? En la profecía, el hierro de las piernas continúa en los pies de la estatua, como está ilustrado en esta animación. Es decir, el hierro, ¿se dan cuenta? El metal del hierro de la estatua realmente continúa hasta los pies. Lo que la profecía nos está indicando es que el reino aquí representado, escuchen bien, es realmente una continuación del poder romano, simbolizado por el hierro. ¿Me siguen la idea? Lo repito, el reino de los pies de hierro y de barro es una continuación del poder romano que estaba simbolizado en las piernas de hierro. Ahora tú podrías preguntarte, ¿y qué quiere decir que el hierro esté mezclado con barro? ¿Por qué? Si en toda la estatua, en todo el sueño, todas las partes eran de metal, pero ahora aparece el barro. Esta es una mezcla como extraña, ¿verdad? Realmente el hierro y el barro no se pueden unir, no pueden hacer una aleación.
Así que la respuesta es sumamente interesante. En el lenguaje profético, el barro cocido es un símbolo del pueblo de Dios. ¿Escuchaste bien? En el lenguaje profético, el barro cocido es un símbolo del pueblo de Dios. Aunque hay varios textos bíblicos que así lo muestran, ahora solo leeré Jeremías capítulo 18, versículo 6, que dice: no podré hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel, dice Jehová. He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. ¿Se dan cuenta? En la profecía bíblica, el barro cocido simboliza al pueblo de Dios. Así que lo que significa es que el reino simbolizado por el hierro, que ya vimos que es Roma, dominado por los poderes del enemigo, por los poderes del abismo, en algún momento de la historia se transformaría, se mezclaría con el pueblo de Dios, con el propósito de separarlo más y más de los principios del reino de los cielos, arrastrarlo al reino de las tinieblas para que se pierda. ¿Me he hecho entender? Voy a repetirlo porque esto es muy importante. Lo que significa que los pies tengan una mezcla de hierro y de barro es que el reino simbolizado por las piernas de hierro, que sabemos que es Roma, en algún momento se transformaría, sufriría una metamorfosis y se mezclaría con el pueblo de Dios con el propósito de separarlo más y más y de llevarlo al abismo, de separarlo de los principios del reino de Dios y llevarlo a los abismos para que se pierda. Queridos amigos, esta no es una advertencia que uno pueda conocer y luego menospreciar descuidadamente. Es una advertencia que Dios nos hace y necesitamos pedirle a Dios que nos ilumine para reconocer, escuchen bien, aplicando el principio que ya vimos del historicismo, para reconocer, que Dios nos ilumine para reconocer en la historia cuál es este reino que siguió a Roma y que busca hacer perder al pueblo de Dios. Ya hemos dicho que la profecía es confiable. Esta estatua, este sueño, no es una invención nueva. Está en la Biblia 600 años antes de Cristo aproximadamente. Y desde ese momento ya Dios nos estaba advirtiendo de lo que vendría. Así que nosotros en este tiempo podemos, siguiendo el estudio de la Biblia como lo estamos haciendo, pidiéndole a Dios discernimiento y con humildad para que nos ayude a reconocer cuál es este reino. Si la profecía terminara en este punto, con toda seguridad nosotros no tendríamos ninguna esperanza, porque el único destino sería que la historia siguiera descendiendo y descendiendo. ¿Hasta qué punto? Yo no lo sé. Pero la profecía nos dice que en los días del reino simbolizado por los pies de hierro y de barro de la estatua profética, desde el cielo Dios establecerá su reino eterno, un reino que jamás será destruido. Como el verdadero Salvador que es, Jesucristo intervendrá en la historia humana para rescatar a todos aquellos que, a pesar de que vivimos en un mundo que está descendiendo al abismo por causa del pecado, hayamos mantenido nuestros pensamientos y nuestros anhelos en el reino de los cielos, de donde regresará Jesús. Esa es la razón por la que la segunda venida de Jesús es la única esperanza para este mundo, amigos. Es la única esperanza para ti y para mí. No hay otra manera en que el ser humano pueda ser rescatado,
sino por la intervención sobrenatural de Dios. Quiero terminar actualizando nuestra línea de tiempo. Y estamos colocando las 7 iglesias con las que comenzamos este estudio. Y aunque hoy no hemos definido todavía el periodo de cada una de esas iglesias, debemos recordar que esta es la primera parte de los mensajes de Dios para su iglesia. Hoy pudimos colocar el marco profético donde se desarrollan estos 7 periodos de la historia. Podemos darnos cuenta que han transcurrido varios siglos desde que el reino simbolizado por los pies de hierro y de barro comenzó a reinar en este mundo. Lo que quiere decir es que es bastante probable que nosotros nos encontremos en alguna de las últimas iglesias, si no es en la última. Así que si esto es de esa manera, debemos entender que Jesús está próximo a regresar. Solo el regreso sobrenatural de Jesús será el único evento capaz de detener el camino descendente de este mundo, mis queridos amigos. Por eso yo te invito hoy a que quitemos nuestros ojos, nuestra mirada de cualquier cosa en la que ponemos nuestras esperanzas o nuestras desesperanzas y coloquemos nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, que está en estos momentos ministrando como sumo sacerdote en el santuario celestial. Y veremos que lo que Él está haciendo en ese lugar, y ya lo sabemos, es preparar un lugar para nosotros. Y cuando termine de hacerlo, regresará para llevarnos para vivir con Él para siempre y con nuestro Padre. Así que si tú quieres que Jesús venga pronto, di amén, sí ven Señor Jesús. Di conmigo, amén, sí ven Señor Jesús. Y te invito para que hagamos una oración en estos momentos. Oremos. Padre amante que estás en los cielos, gracias te damos, maravilloso Señor, por tu hermosa palabra, porque es viva y eficaz, porque es actual y porque es confiable, Señor. Hoy hemos visto que la profecía bíblica es el anticipo de la historia. Y de esa forma, esta puede ser verificada en el cumplimiento a través de la historia. Toda persona que hoy ha escuchado este mensaje puede ir a las fuentes históricas y puede verificar si las cosas ocurrieron como tu palabra lo dice, como la profecía lo decía. Y podemos de esa forma confirmar la veracidad, la exactitud y el poder de tu palabra. Permite, Señor, que esta evidencia que tú has dado para ayudarnos a creer en ti sea suficiente o sea una parte de nuestra relación contigo, nuestro estudio de tu palabra, para ayudarnos a confiar más en ti, a esperar en ti y sobre todo a saber que el próximo reino que está por establecerse es tu reino eterno. Ayúdanos a vivir, Señor, con esa esperanza y con ese anhelo. Todo lo pedimos en el nombre de Jesús nuestro Salvador. Amén.